que entender es por qué. ¿Por qué hoy día nosotros queremos desarrollar la minería del cobre y por qué queremos desarrollarla en el departamento de Malargüe? Hay tres motivos principales. El mundo hace años ya entendió que su modelo de desarrollo ya no es sostenible. Necesita migrar hacia diferentes tipos de tecnologías y una de las que se está imponiendo obviamente es la utilización masiva de las energías renovables, lo que implica la electrificación de las matrices energéticas, lo cual demanda cada vez más determinado tipo de materiales, entre ellos el cobre. Geológicamente nosotros sabemos que Mendoza tiene una alta potencialidad para encontrar yacimientos de cobre y es hasta un deber moral de la provincia asistir al mundo con lo que puede en este enorme desafío que es justamente la transición energética. Un motivo muy importante para hacer lo que estamos haciendo. Segundo motivo, Mendoza necesita vectores de crecimiento nuevos. La provincia de Mendoza hace muchos años tuvo una economía estancada, el empleo privado no crece, el esfuerzo enorme que viene realizando el Estado para gestionar recursos cada vez más escasos no va a alcanzar y necesitamos nuevos motores de crecimiento. Mendoza durante muchos años se apoyó en una de sus principales actividades económicas, que es el petróleo. El petróleo, obviamente, entró ya en una meseta, va a ser difícil que crezca y que le dé más a la provincia de lo que le ha dado hasta este momento, pero la población sigue aumentando, las demandas de la gente sigue creciendo y nosotros tenemos un desafío. O aumentamos el tamaño de la economía de la provincia de Mendoza o dentro de poco nos van a empezar a sobrar mendocinos. Y eso es un lujo que no nos podemos dar. Y el tercer punto, y creo que es el más importante, es la demanda del pueblo de Malargüe de desarrollar las actividades para las cuales ellos se sienten preparados, tienen un histórico y tienen vocación territorial. Hace años el pueblo de Malargüe demanda que le permitan desarrollar esta actividad. Lo han manifestado políticamente, lo han manifestado legalmente, lo dicen y lo gritan en cada oportunidad que tienen y creo que es el momento de darles respuesta también a ellos. Inclusive el concepto del distrito minero Malargüe Occidental nace en el colegio secundario de Malargüe. Fueron ellos los que levantaron la bandera, fueron ellos los que señalaron el camino y lo único que hemos hecho nosotros es continuar por donde ellos nos mostraron que teníamos que ir. ¿Por qué Mendoza? Desde el punto de vista geológico, Mendoza está cruzada por 4 o 5 de las fajas metalogénicas más importantes del mundo. Los grandes proyectos de cobre del mundo están ubicados en las mismas formaciones geológicas que cruzan a Mendoza desde el norte hasta el sur. Y específicamente en el departamento de Malargüe son 3 o 4 fajas que tienen presencia y son las mismas fajas que hoy alimentan los grandes proyectos mineros de cobre que tenemos del otro lado de la cordillera. Sin ir más lejos, el Teniente, que está a pocos kilómetros al norte del departamento, la mina subterránea más importante del mundo, una mina que hace 100 años que viene operando y tiene 100 años más de reservas, está ubicada exactamente en la misma faja geológica en donde se ubican algunos de los prospectos que hoy queremos empezar a trabajar. ¿Esto significa que están ahí? No. Esto significa que tenemos que buscarlos, porque esta es información geológica y para transformar un potencial geológico en un potencial minero, nosotros necesitamos explorar. Sin exploración no hay minería posible. Entonces, ¿qué hicimos? Desarrollamos una estrategia que a nosotros nos permita iniciar un proceso de exploración intensivo en una zona en donde nosotros sabemos que existe el potencial geológico, en una zona que sabemos que existe la vocación territorial y el conocimiento para desarrollar esta industria, y en una zona donde no competimos por el uso de los recursos con ningún otro sector económico. No competimos por el uso del agua, no competimos por el uso del suelo, y la actividad minera eventualmente sería absolutamente complementaria con el resto de las actividades mineras que tiene hoy el departamento, porque va a proveer infraestructura, va a proveer demanda, va a proveer servicios, y todo el resto de las actividades económicas del departamento se va a apalancar para crecer aún más a partir de eso que podría llegar a traer el desarrollo de la minería en el departamento de Malargüe. Después de realizar cuidadosamente un estudio de la zona, nosotros definimos límites muy claros teniendo en cuenta cosas muy precisas. Una muy importante, no tocamos la cuenca del río Atuel. No queríamos entrar en una discusión que no nos llevaba a ningún lado sobre el uso del recurso hídrico. Entonces la decisión fue excluir específicamente la cuenca del río Atuel de los límites del distrito minero Malargüe Occidental. Otra decisión muy importante,
que no fue una decisión, es una imposición de la ley, es excluir todas las áreas naturales protegidas. Los límites del distrito Malargüe dibujan y excluyen perfectamente el parque provincial de la Laguna del Atuel, La Payunia, Yancanelo, y en aquellos dos casos, en porque una cuestión geográfica, las áreas protegidas caen dentro del parque, están rodeadas de una zona de exclusión, con lo cual debe quedar claro que no se puede realizar ningún tipo de actividad exploratoria en las áreas naturales protegidas. En aquellos casos que existen, en donde una propiedad minera caiga parcialmente dentro del distrito minero y parcialmente fuera del distrito minero, lo único que se ha evaluado y el único lugar en donde se puede trabajar es en la parte de la propiedad minera que queda dentro del distrito minero. Y la parte que quedó fuera del distrito minero no se puede tocar y no está incluida dentro de estos estudios de impacto ambiental. Muy importante, ya fue aclarado, pero lo voy a volver a decir, la propuesta de proyecto que hemos presentado incluye solamente tareas exploratorias, no incluye de ninguna manera tareas de producción y de explotación. En el caso que un proyecto eventualmente y ojalá llegue en 5, 10, 15 años a la etapa de producción, deberá realizar desde cero su propuesta de trabajo, los estudios de impacto ambiental de esa propuesta de trabajo y atravesar todo el proceso de aprobación que fue muy bien descrito por la autoridad de aplicación. Esta estrategia que hemos desarrollado a nosotros nos va a poder... Tiene muchas ventajas, ¿no? Una de ellas es que nos permite iniciar un proceso de exploración homogéneo en el territorio que hemos seleccionado para trabajar. Nos permite unificar los criterios de evaluación. Como fue mencionado anteriormente, en esta propuesta están entrando 34 proyectos juntos. Si cada uno de esos proyectos hubiese realizado una línea de base diferente, hubiese traído una propuesta de trabajo diferente, hubiese utilizado criterios diferentes para evaluar los impactos ambientales de las tareas propuestas, el trabajo de evaluación de la autoridad de aplicación y de la autoridad legislativa que eventualmente tiene que ratificar esto, hubiera sido imposible. Hubiéramos enfrentado criterios diferentes de evaluación, criterios diferentes de impacto, estudios con diferente nivel de profundidad, fuentes diversas, realmente hubiera sido imposible, con lo cual uno de los objetivos fue unificar una base de información completa, con información actualizada, objetiva, trazable, que nos permitiese a nosotros garantizar que lo que estábamos haciendo está bien hecho. Y toda esa información, utilizando las tecnologías disponibles, fue volcada en un sistema georreferenciado que a nosotros nos permite superponer cada uno de los elementos del ambiente para llegar a una evaluación completa y definitiva de la región. Esto, además de elevar la calidad de información, permite inclusive hasta reducir los impactos ambientales de las tareas, porque a nosotros nos permite planificar y trabajar en tareas de infraestructura, nos permite planificar y trabajar en forma más eficiente en todas las tareas de control, con lo cual esta metodología, entre otras ventajas, más allá de facilitar el trabajo, más allá de levantar los estándares, más allá de disponibilizar la información de una forma que hasta ahora nunca fue disponibilizada, nos permite hacer mucho más eficiente el trabajo. ¿Cómo trabaja esta metodología? Voy a pasar muy rápidamente porque hay una presentación técnica al respecto de esto. Cada uno de los elementos del ambiente fue analizado por separado y buscando la mejor base de información disponible, teniendo en cuenta que el decreto 820 solamente nos permite trabajar en esta etapa con la información disponible. No podemos entrar a campo para buscar información nueva. Tenemos que trabajar con la información que hoy tenemos disponible. Buscamos en los portales oficiales, buscamos en estudios de impacto ambiental de otros proyectos, buscamos toda la información que se pudiera conseguir, la clasificamos, la evaluamos y aquella información que cumplía los parámetros que mencioné fue incluida. Y evaluamos, obviamente, el primer mapita, las áreas naturales protegidas, glaciares, cursos de agua, flora, fauna, arqueología, paleontología, los aspectos sociales fueron especialmente considerados, los puesteros, los caminos de transhumancia, los pueblos originarios, todo fue evaluado en forma particular y detallada e incluido finalmente en un solo mapa de sensibilidad ambiental. Esta herramienta es súper poderosa y a nosotros nos permite inmediatamente identificar cuál es la situación de un proyecto adentro del distrito minero Malargüe Occidental. Este mapa divide
toda la región, los 18.000 kilómetros cuadrados, en zonas de baja, de media y de alta sensibilidad. Las zonas de alta sensibilidad pueden ser por diferentes motivos. Puede ser porque hay un alto potencial paleontológico, puede ser porque se encuentra cerca de un curso de agua, puede ser porque se encuentra cerca de una zona donde existen glaciares, puede ser porque los caminos de transhumancia pasan por ahí o porque hay puesteros. Todos los elementos fueron evaluados y cualquier elemento que definiera un grado de sensibilidad alto ya nos indicaba que la zona era de alta sensibilidad. Con lo cual, cuando un proyecto se evalúa en esa zona, nosotros sabemos perfectamente cuáles son los aspectos que deben tener en cuenta en ese proyecto. Esta es la primera parte del trabajo, que es básicamente entender dónde vamos a trabajar. Y ahora vamos a la segunda parte del trabajo, entender qué vamos a hacer. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Los trabajos de prospección y exploración que estamos proponiendo en esta etapa son trabajos de bajísimo impacto ambiental, pero son fundamentales. Sin estos trabajos es imposible avanzar a las etapas secundarias o a las etapas de producción de un proyecto minero. Una propiedad minera se puede pedir por una pequeña distorsión del territorio, por una señal geomorfológica, por un cambio en la coloración del terreno, porque alguna vez alguien comentó que en ese lugar tal vez se podría llegar a encontrar algo. Se pide la propiedad minera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Normalmente, cuando se comienzan a trabajar, a investigar esas propiedades mineras pedidas, las propiedades se van descartando a enorme velocidad. Para que ustedes tengan idea, de cada 100 proyectos que se empiezan a prospectar, tal vez uno se transforma en mina. Y de esos 100 proyectos que se comienzan a prospectar, la mitad de ellos no pasa de una campaña que en algunos casos no supera los 30 días de trabajo en campo. ¿Por qué? Porque la propiedad que fue pedida con alguna expectativa de encontrar algo y no se encontró nada. Bueno, inmediatamente esa propiedad se descarta. Por eso es muy importante poder empezar a trabajar en forma integral en todo el territorio. Tener un proyecto, 2 proyectos en prospección no es hacer minería, no es hacer minería. Nosotros necesitamos tener 40, 50 proyectos en etapa prospectiva porque sabemos que en la próxima temporada de esos 40, 50 van a quedar 20. Y cuando se inicien los trabajos de exploración, de esos 20, tal vez 10 califican. Y una vez que perforemos, tal vez de esos 10, 4 alcanzan una etapa de exploración avanzada. Y de esos 4, con suerte, después de invertirle decenas de millones de dólares y cientos de millones en algunos casos, tal vez en 10 años tenemos un proyecto en condiciones de transformarse en mina. Por eso es importante esta estrategia y por eso la definimos, porque necesitamos empezar. Si nosotros vamos con un proyecto por vez, con el proceso de aprobación que tenemos, nunca vamos a lograr hacer minería en la provincia de Mendoza. Para que ustedes tengan una idea, esta propuesta, que incluye 34 proyectos, si nosotros hubiésemos utilizado la metodología tradicional, implicaría la necesidad de aprobar 400 leyes. Imposible hacerlo. Esta metodología cumple perfectamente el marco legal, pero nos permite avanzar con agilidad y reduciendo enormemente el trabajo, la burocracia, los gastos y la ineficiencia en todo el proceso de evaluación. Simplemente para aclarar esto una vez más, lo que estamos proponiendo nosotros es lo que sucede de la línea roja hacia la izquierda. De la línea roja a la derecha, eventualmente si un proyecto llega a esa etapa, tendrá que hacer todos los trabajos de estudio de impacto ambiental nuevamente. Un detalle importante y no menor, porque también lo estamos haciendo porque hay una demanda de empleo, hay una demanda de trabajo, hay una demanda de inversiones, que una vez que nosotros logremos estabilizar el proceso de exploración dentro del Distrito Minero Malargüe Occidental, se espera que ingresen aproximadamente 100 millones de dólares por año en inversiones para exploración. Y ese trabajo de exploración, una vez estabilizado, que va a pasar 2 o 3 años para que eso suceda, aproximadamente va a crear 600 empleos directos en las tareas de exploración. Para que ustedes tengan una idea, esta referencia es interesante, ¿cuántas minas abiertas hay en San Juan importantes? Una. El resto del movimiento económico minero en San Juan ha sido exploración. En el año anterior, o el anterior, ya no me acuerdo, pero no importa, se invirtieron 400 millones de dólares en exploración en San Juan. Estamos lejísimos de eso,
Pero si no empezamos a caminar en esa dirección, nunca vamos a llegar. Este tema es muy importante porque así como expliqué que nosotros habíamos unificado los criterios para elaborar la base de datos ambiental, también lo hicimos con las tareas de exploración propuestas. Si nosotros nos poníamos a determinar proyecto por proyecto un plan de exploración con el nivel de información que teníamos en este momento, probablemente iba a ser información confusa, información difícil de interpretar y objetivamente información que iba a ser un invento. Porque en la etapa que tienen hoy los proyectos mineros en Mendoza no estamos en condiciones de definir ni localizaciones de perforación, ni profundidades de perforación. No estamos en esa condición. Tenemos que prospectar. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que optó la compañía para resolver este problema? Evaluamos todos los proyectos con el máximo nivel de actividad que estamos proponiendo. O sea, estamos evaluando todos los proyectos como si todos fueran a hacer todo, lo cual, como les expliqué al principio, no va a suceder. ¿Qué significa? Que nos estamos parando desde el punto de vista de la protección del ambiente en el escenario más desfavorable posible. Estamos evaluando el proyecto de mayor impacto en la zona de mayor vulnerabilidad. Entonces, ¿cuál es el producto de evaluar el proyecto de mayor impacto? Que aclaro de vuelta, muy probablemente 2 o 3 proyectos alcancen ese nivel de actividad, sobre la zona de mayor vulnerabilidad, que probablemente no suceda porque cuando empecemos a retroalimentar el modelo ambiental con información de campo, nos vamos a dar cuenta que muchas de las hipótesis de vulnerabilidad no se verifican. Y en una zona donde potencialmente había fósiles, no los va a haber. O en una zona donde potencialmente no existe. Pero a todos les estamos pidiendo que trabajen con ese estándar de control. Máximo nivel de control, máximo nivel de vigilancia y cuidado ambiental. ¿Cómo trabaja el modelo? Finalmente, una vez que el proyecto esté identificado, se introduce dentro del mapa de vulnerabilidad ambiental y el mapa de vulnerabilidad ambiental con la información propuesta nos devuelve el plan de manejo individual. ¿Qué significa un plan de manejo individual? El plan de manejo es el manual de instrucciones que tiene que seguir una persona cuando entra al campo. ¿Son todos iguales? No. En nuestro caso hemos puesto prácticamente todos al máximo. ¿Pero qué significa? Que si un proyecto minero va a trabajar en una zona de alto potencial paleontológico, va a tener que dar un paleontólogo. Y si un proyecto minero trabaja cerca o propone trabajar cerca de un curso de agua permanente, va a tener que hacer los análisis de agua que correspondan antes, durante y después. Y si un proyecto minero está cerca de un puesto, va a tener que llevar un equipo social para atender las necesidades y entender cómo coexistir, digamos, con esa situación. Cada proyecto individual tiene que cumplir lo que indica el plan de manejo ambiental, que está definido en función del nivel de actividades y en función del lugar que está y la vulnerabilidad ambiental definida para ese lugar.